Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Están todos bien? Es un gusto verlos esta noche. ¿Les parece si hacemos una oración para iniciar? Ok, bueno, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, a ti venimos en el nombre de Jesús, dando gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos acá. Queremos, Señor, pedirte que bendigas este tiempo para que la palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti, para que pueda ser de beneficio, para que sea una semilla que pueda crecer en buena tierra y producir mucho fruto y un fruto que permanezca. Ponemos en tus manos colectivamente, Señor, esta enseñanza para que tu nombre, Jesús, sea glorificado. Y así lo decimos dando gracias. Amén. Amén. Para que no se me olvide, quería hacer una pequeñita corrección de algo que dije la semana pasada, de lo cual no caí en cuenta en ese momento, pero mi papá lo recordó. Yo hice un comentario de Ronnie Oliveira, ¿se acuerdan? Que yo mencioné que una vez en el culto él dijo que los que tenían fe en 24 horas iban a ver un milagro. Eso lo dijo él en la iglesia, yo me acuerdo. Pero yo después hice un comentario de los chismosos, ¿se acuerdan? Pero eso no fue él, eso fue otro pastor que le tengo mucho respeto, que ya murió hace más de 20 años, pero dije que fue Ronnie y no fue él, fue el otro. Entonces esa corrección no es nada del otro mundo, pero como para no atribuirle a quien no es una cosa que no es. ¿Ok? Bueno, ajá. Bueno, y otra cosa, mi papá tiene el micrófono para cuando tengan preguntas. Eso es por el beneficio de los que nos escuchan en casa y después cuando miran el video en YouTube, para que cuando yo respondo sepan de qué estoy hablando. Entonces, si se acuerdan, cuando tengan algún comentario o pregunta, le dicen a mi papá para que les pase el micrófono. ¿Está bien? Ok, excelente. Vamos a empezar. Quedamos en el punto 4, el costo del discipulado, en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Y los vamos a leer para ponernos al día con eso. Entonces, Mateo 8, 18 dice: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Se acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, contestó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. En este pasaje vemos que Jesús tenía como un hábito de hablar de una manera enigmática. Uno podría decir los conceptos y los principios de una manera como más directa, pero eso era su forma de hacerlo. De alguna manera él quería comunicar los mensajes de esa manera. Hay un detalle que quería enfatizar. En el versículo 18 dice que cuando Jesús vio a la multitud, podemos pasar a la siguiente. Esta es la presentación que les dije que me arrepentí de haberla hecho así. No tuve tiempo de cambiarla. Cuando acabemos esta, la otra ya vuelve a ser como las otras que me parecen más útiles. Entonces esto no siempre lo voy a referir porque no está bien. Pero ahí donde dice gran multitud, realmente el texto dice grandes multitudes. O sea, eran grandes multitudes, era realmente un montón de gente. Entonces Jesús estaba rodeado de esas grandes multitudes y toma la decisión de cruzar al otro lado del mar. Entonces, aunque el ministerio está creciendo, eso no altera la agenda que él tiene. Él no dice: no, vea cómo hay gente que está siguiendo, que está pasando esto, me voy a quedar aquí. Él no determinaba su misión y sus acciones por la multitud que le seguía. Él seguía el siguiente paso. Hoy en día vemos quizás ministerios que no avanzan al siguiente paso porque están muy comoditos, la cosa se ve muy bonita donde están y entonces alteran la agenda del Señor para estar ahí, porque parece más conveniente. Jesús no determinaba sus acciones por las multitudes. Él sabía que tenía que seguir y entonces seguía y seguía y seguía. Es más, a veces hasta huía de las multitudes. Entonces, hay otro detalle que podemos ver aquí, que es el asunto de que admirar el poder de Jesús no equivale necesariamente a seguirlo como un discípulo.
¿Por qué? Porque vamos a ver lo que él está diciendo aquí. Hay gente que le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y es alguien que conoce la ley, o sea, es una persona estudiada, preparada, y le está diciendo a Jesús, voy a ir a donde tú quieras que yo vaya. Entonces Jesús lo confronta para que entienda realmente el costo de lo que está proponiendo. Entonces, ¿quién representa el escriba? El escriba representa un grupo que normalmente está asociado con conocimiento bíblico y prestigio religioso. Y su disposición a seguir a Jesús parece sincera, pero no ha considerado plenamente el costo de lo que está diciendo, no ha considerado la implicación práctica de lo que le está ofreciendo a Jesús. Entonces Jesús responde enfatizando que el discipulado puede implicar la renuncia de cosas como la comodidad, como la estabilidad y la seguridad material, porque Jesús lo que le dice aquí es, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, Jesús no se preocupa por esos detalles. Y no es que Jesús no tuviese una actitud de indigencia. Él tenía su casita en Capernaum, pero claramente cuando él iba a otros lugares tenía que pasar la noche donde estuviera. Y estoy seguro que él no se preocupaba de que si el suelo estaba muy incómodo, de que si conseguía un lugar más adecuado. Entonces le está diciendo al maestro de la ley, usted está acostumbrado a cierto prestigio, a cierto nivel de comodidad, considere el costo de seguirme a mí, a ver si usted realmente está preparado para hacerlo. Entonces la palabra nos confronta. ¿Cuál es la implicación? Que la comodidad puede ser sacrificada, que la estabilidad no está garantizada, que la seguridad material no es prioritaria y que a pesar de estos retos, la disponibilidad nuestra debe ser total. Entonces es un sacrificio profundo, es un sacrificio real, es algo difícil. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. Después vemos en este pasaje el uso del título Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la designación que Jesús utiliza con más frecuencia para referirse a sí mismo. Y eso viene del libro de Daniel, versículos 7, 13 y 14, que nos hablan de ese nombre. Cuando ustedes se acuerdan que era la Septuaginta, al griego, exacto. Entonces, la Septuaginta nos da muchas pistas del pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque entonces cuando ellos están traduciendo el hebreo al griego y seleccionan cierta palabra, es porque para ellos significa lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando uno lee la Septuaginta para este pasaje, usa la misma designación, Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, está hablando del mismo Hijo del Hombre del que habla Daniel. Está diciendo que es el mismo. Entonces, está ligando un pasaje significativo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para referirse a sí mismo, confirmando que Jesús se identifica de manera deliberada con la figura escatológica que recibe dominio, gloria y reino eternos. ¿Se acuerdan lo que significaba escatológico o escatología? ¿Qué era eso? Es el estudio de las cosas de los últimos tiempos, ¿verdad? Escatología es simplemente la forma de decirlo así. Pero vean lo que dice Daniel 7, 13 al 14. Lo leo aquí rápidamente. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará, su reino jamás será destruido. ¿De quién está hablando Daniel ahí? De Jesús. Y cuando Jesús dice Hijo del Hombre, está pensando en eso mismo. Entonces está conectando la profecía que tiene Daniel para que todo el mundo sepa que es Él. Y todos los que son escribas, conocedores de la palabra, deberían haberlo entendido, porque ellos conocían la palabra. ¿Ok? Entonces Jesús es intencional en ese aspecto. Ok, el título del Hijo del Hombre. Como humano, Él se identifica con la humanidad. Desde el punto de vista mesiánico, Él es la figura prometida en Daniel capítulo 7. Desde el punto de vista escatológico, entendemos que Él recibe dominio universal, como lo acabamos de leer. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que hay una gloria futura
pero una humillación presente. Y esa parte de la humillación presente es lo que los judíos no querían aceptar, porque ellos tenían en su mente la idea de que cuando el Mesías viniese tenía que venir a reinar, a gobernar, a liberarlos de la opresión romana. Y en cambio viene como un siervo sufriente. Estaba profetizado, pero todavía hasta el día de hoy los judíos no leen Isaías 53 con los ojos que lo leemos nosotros. No les ha sido revelado todavía. Para nosotros es como muy evidente que habla del mismo Jesús. Entonces, Jesús va a tener gloria futura, pero tenía que tener humillación presente. Y ese aspecto es el que los judíos no podían aceptar. ¿Ok? ¿Qué más? El pasaje nos habla de que dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Y esa parte del pasaje no tiene que ver con despreciar a la familia. Lo que sí tiene que ver es que el llamado de Jesús debe tener prioridad absoluta, aún por encima de las responsabilidades familiares. Entonces, la petición del discípulo puede reflejar el deseo de posponer el compromiso hasta cumplir obligaciones familiares pendientes. Es como decir: Señor, yo te serviré, pero dame tanto tiempo. En 5 años, hasta que aquí, que allá, hasta que ya tenga esto y aquello. Como de alguna manera condicionar al Señor en cuanto al servicio que le vamos a ofrecer. Pero Jesús lo que está diciendo es que la prioridad tiene que ser el servicio y que la familia o las responsabilidades familiares deben estar subordinadas a eso. No significa que tenga que haber un descuido deliberado, pero Jesús tiene que ser la prioridad. Y en el contexto cultural judío, enterrar al padre podía significar esperar hasta que ese padre muriera y entonces concluyesen los deberes familiares y sucesorios, y podría pasar mucho tiempo. Déjame enterrar a mi padre, y si el padre iba a morir en 20 años, entonces hasta dentro de 20 años vas a seguir a Jesús. Entonces Jesús está confrontando a los que dicen querer seguirlo porque tienen ánimo, están viendo lo que hace Jesús y lo quieren seguir. Nada más asegúrese que usted está contemplando el costo de lo que usted está proponiendo, porque tiene que haber una prioridad clara en cuanto a seguir a Jesús en relación con todas las demás cosas. Eso es una de las situaciones que siempre ha sido complicada para el ser humano: posponer o poner de lado sus propias prioridades y poner a Dios primero. Pero yo digo que es todavía mayor ahora, porque ahora vivimos en un mundo donde realmente todo está al dedo, está a la mano, es muy conveniente, es muy fácil. Entonces venimos como sociedad, venimos muy mal acostumbrados a estar cómodos y nos cuesta mucho incomodarnos un poquito. Somos malcriados. Realmente somos malcriados. Ay, qué calor está haciendo. Ay, qué montón de mosquitos. Ay, que aquí, ay, que allá. Somos malamanzados. Porque estamos viviendo en una sociedad donde hay muchas comodidades y nos acostumbramos a ellas como si fuesen un derecho que nos corresponde. Pero hay que considerar el costo de seguir a Jesús, porque como decía antes, puede haber incomodidad. No hay estabilidad necesariamente. Dios sí promete que la provisión va a estar ahí, pero no significa que va a ser algo estable. O sea, usted va a estar obligado a confiar en Jesús. Eso es difícil, especialmente cuando usted sabe que tal vez tiene un salario y usted sabe cuánto va a recibir a fin de mes o al final de los 15 días, y usted planifica, y usted puede planificar pagar una hipoteca o el préstamo de un carro. O sea, usted puede planear un montón de cosas. ¿Y qué si de repente usted no tiene esa seguridad tan clara? Y en el fondo muchas veces Dios nos confronta en ese sentido, para que confiemos en Él y no nos preocupemos de las demás cosas. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿La siguiente? Ok. Vamos a Jesús calma la tempestad, que son los versículos 23 al 27. Los vamos a leer. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Entonces la imagen dice simplemente: Cristo trae paz en medio de la tormenta.
vemos la barca con hombres atribulados y ya a la derecha todo en paz, porque Jesús simplemente reprendió a los vientos y estos le obedecieron. Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces vamos a ver varias cosas ahí. Una cosa que nos sugiere el pasaje es que el hecho de que usted decida seguir a Jesús, vea que antes Él los confronta, vea lo que cuesta seguir a Jesús. Entonces imagínense que usted dice, no, está bien, yo pago el costo. Y entonces ya se monta en la barca con Jesús y lo primero que pasa es una tormenta que parece que va a destruirlo todo. Entonces usted toma la decisión correcta confiando en Él y eso no significa que va a estar libre de tempestades y dificultades en la vida. Pero Jesús está en la barca, entonces Él puede traer tranquilidad en medio de la tormenta, si confiamos en Él. Entonces la tempestad pone en evidencia el contraste entre la paz perfecta de Jesús y la fe todavía inmadura de sus discípulos. Porque ellos, claramente a uno le pudo haber pasado lo mismo, porque ellos son hombres y es una imagen de lo que uno posiblemente hubiera hecho. O sea, ¿qué diferencia hay materialmente entre ellos y uno? Pero sí es interesante considerar que eran hombres que habían visto cosas muy maravillosas ya a estas alturas. Sabían que Jesús tenía un poder real. Y aunque lo sabían, montándose en la barca y viendo la tempestad, se llenan de miedo y de temor. Y corren como pollos sin cabeza a ver si Jesús les salva la tanda. Es porque el corazón del ser humano es duro. La fe de ellos todavía era inmadura. Si la fe de ellos hubiese sido madura, tal vez se levantan y van y lo llaman, pero no como que nos vamos a morir. Nada más así como, hey Jesús, diga algo ahí para que se calme. Me va a dar ganas de vomitar si no haces algo. Pero con una paz, con tranquilidad, sin perder como el sentido de fe que debieron haber tenido. Y el contraste es que el descanso de Jesús en medio de la tormenta refleja una confianza absoluta en el cuidado del Padre. Entonces Jesús sí tiene claro cómo es Dios y entonces Él está tranquilo, mantiene una confianza absoluta en el Padre. Y los discípulos debían tenerla a sí mismos en Jesús, pero no la tuvieron, entonces se ve el contraste. La tranquilidad de Jesús sugiere que nada puede frustrar la misión que le había sido encomendada. Y eso de alguna manera es un principio importante porque cuando servimos al Señor, si sabemos que vamos en el camino que Él trazó para nosotros y se levantan dificultades en medio de lo que estamos haciendo, tenemos que poder confiar en que Él está en control. Usted está haciendo lo que tiene que hacer, entonces usted va a llegar a puerto seguro. No por sus fuerzas, sino porque el Señor le va a ayudar a usted en lo que usted necesite. Pero eso nos cuesta, y eso nos cuesta porque somos, digo yo, como maníacos del control. Nos gusta estar en control. El ser humano tiene una tendencia natural a querer estar en control. Eso es cierto. Y el ser humano siente la mayor paz cuando siente que está en control de todas las cosas. Me levanto a tal hora, como de tal forma, a tal hora salgo, llego a tal hora. Y cuando el asunto se desvía un poquito de eso, ya usted tal vez empieza a experimentar un poquito de ansiedad o de estrés o incomodidad, ¿verdad que sí? Así no es. Yo sé que yo soy así. Y mi papá se ríe porque mi papá es un hombre que tiene mucho más paz que yo en ese sentido. A mí me gusta que... Entonces yo digo, yo tengo que llegar a tal lugar a tal hora. Entonces yo sé a qué hora tengo que salir. Pero sucede alguna cosa de camino y siento que voy a llegar tarde. Él tranquilo, feliz de la vida. A mí me cuesta más. Porque uno pierde la sensación de estar en control. Porque no es más que una sensación. Nunca está uno en control realmente. Es una ilusión, es una fantasía. Pero cuando usted pierde esa fantasía, reacciona. ¿Ok? Entonces eso lo vemos. Si Dios está en control, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Y vemos aquí que el temor de los discípulos nos muestra que la fe y el miedo operan en sentido inverso. Cuando la confianza nuestra disminuye, el temor aumenta y llega a dominar. ¿Ok? Entonces, si nuestro sentido de confianza en Dios disminuye, el temor empieza a tomar un lugar más protagónico y llega a tomar el control. Y ya anda uno como los discípulos, como pollo sin cabeza. Entonces, veámoslo así, la condición interior de Jesús era paz y reposo.
Los discípulos lo que tenían era temor y ansiedad. Jesús lo que tenía en su perspectiva era una confianza plena en el Padre. Los discípulos se sentían impotentes. ¿De qué manera responde Jesús a la crisis? Él descansa. Tienen que despertarlo. Yo no sé ustedes, pero si tiembla como que fuertito y estoy durmiendo, yo me despierto. Bueno, Asdrúbal no, pero Jesús es como Asdrúbal, ¿verdad? Le estaban tumbando el barco y todo, descansando. ¿Y qué hacen los discípulos? Entran en pánico. Entonces, Jesús, que tiene paz y verdadero reposo, ¿qué ocasiona en la tormenta? Tiene autoridad sobre ella y la ejerce y se calma. Y los discípulos se asombran ante el milagro. Y entonces Jesús lo que les dice es: hombres de poca fe. ¿Qué significa eso? Que tienen fe, pero es una fe que es insuficiente para enfrentar la crisis con serenidad. Entonces eso es importante. Cuando nosotros tenemos que enfrentar crisis, ¿está nuestra fe apocada o está nuestra fe capacitada para enfrentarlo con tranquilidad? Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que cultivar la fe. ¿Y cómo se cultiva la fe? Bíblicamente hablando. Hay un pasaje conocido que es Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted estudia, usted proclama la palabra, usted se llena de ella y eso le produce fe. Es una promesa, usted se puede apropiar de ella. Pero entonces hay un trabajo que uno tiene que hacer al respecto. Entonces, en la lógica del pasaje que leímos, el problema no es la tormenta, es que la fe es débil, es insuficiente para que enfrenten la crisis con serenidad. Porque cuando andamos con temor, tomamos malas decisiones. Si usted está con ansiedad, con miedo, está enojado y usted decide en el calor del momento, esa decisión está nublada por la emoción. Y las decisiones nubladas por las emociones no son las mejores decisiones, por ponerlo bonito. Más bien pueden ser muy malas decisiones. Entonces aquí Jesús motiva a la gente a tener paz y tranquilidad para que puedan ver las cosas correctamente y puedan ejercer la autoridad que ellos debían tener. ¿Ok? Entonces, también vemos que cuando Jesús reprende y el mar se calma inmediatamente, la naturaleza responde a la autoridad con la misma obediencia que los demonios y las enfermedades. Cuando Él le dice a la enfermedad que se quite, se quita. Cuando expulsa a los demonios, se van. Pero asimismo, cuando ejerce autoridad sobre la naturaleza, ella también obedece, demostrando que Jesús tiene autoridad y potestad sobre todo. No solo lo que aflige al hombre en su cuerpo o en su espíritu, sino también sobre el medio natural que nos rodea. Él tiene autoridad absoluta sobre todo ello. Y lo que es importante sobre eso es que nosotros tenemos la autoridad que Él tiene. Que la podamos ejercer o no es otra cosa, pero la autoridad es la misma porque Él nos dejó su nombre para ejercerlo y el Espíritu de Dios para que pueda tener el respaldo que viene de Dios. ¿Ok? Y entonces el asombro final de los discípulos, ¿qué clase de hombre es este?, nos hace entender que todavía están creciendo en su comprensión de la identidad de Jesús. ¿Ok? Listo, podemos pasar a la siguiente y a la siguiente. Podrán notar que no estoy haciendo nada con la presentación, nada más vean los dibujitos, porque siento que si la sigo no va a quedar bien. Pero ya aprendí la lección. El número 6, vamos a los versículos 28 al 34. Dicen: cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto gritaron a Jesús: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Los demonios rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo al pueblo y avisaron de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Entonces aquí en la imagen estamos viendo que ninguna cadena espiritual es capaz de resistir la autoridad de Cristo.
Vemos gente que está completamente encadenada, literalmente poseída. Este es un caso de genuina posesión demoníaca, pero hay una libertad completa. Y hay alguien que paga el precio por esa libertad. Dios lo autoriza en ese momento. Ahora, ¿qué pasa aquí? Jesús cruza deliberadamente a territorio gentil. Y eso nos da a entender que su autoridad se extiende más allá de Israel. Todo tiene como un significado adicional. Entonces, aunque Jesús le dice a sus discípulos, no entren a tierra de gentiles ni vayan a los samaritanos, Él sí crea ese puente como una señal de lo que va a venir después. Él deliberadamente va al territorio de los gadarenos, que era parte de la Decápolis filistea, era territorio completamente pagano. Y Él demuestra entonces que la autoridad que Él está ejerciendo sobre el mundo espiritual incluye también el territorio de los gentiles, que para los gentiles también hay libertad. Entonces vemos que Jesús está prefigurando ya que Él quiere libertad para los gentiles, aspecto que fue muy difícil de aceptar por parte de los judíos, porque ellos se sentían el pueblo escogido, que Dios era para ellos y para nadie más. Y aquí Jesús está demostrando que eso no necesariamente es así. Ahora, este pasaje tiene algo que a veces confunde a la gente o la confronta, porque cuando ustedes van a leer la historia del endemoniado gadareno en el Evangelio de Marcos y Lucas, hablan de uno solo. Mateo es el único evangelio que dice que eran dos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, la propuesta que yo les hago es que no debemos leerlo como una contradicción. Quizás si había dos, uno de ellos pudo haber sobresalido por la intensidad de su caso, y ese fue lo que registró Marcos y Lucas. O sea, habían dos, pero Marcos y Lucas hablaron con uno, y entonces él fue el que quedó demostrado en las Escrituras. Esa es la mejor solución que les puedo dar si alguna persona les pregunta. Detrás de esto está la convicción de que tenemos nosotros de que esto es la palabra de Dios y que podemos confiar en ella plenamente. Si hay alguna cosa que no está clara para nosotros, confiemos en que Dios tiene la solución y que eso no debería afectar nuestra fe. ¿Ok? ¿Qué más? Hay un término que muchas veces en la palabra se traduce como poseídos, y eso es un término que se comunica de manera muy común. No, hombre, es que estaba poseído. Pero lo que sucede con la palabra poseído es que transmite la idea de un dominio completo, ¿verdad? Si yo poseo algo, es completamente mío. Pero usualmente, una forma de decirlo, la infección de demonios no es un caso de posesión, porque el demonio no está en completo dominio de la persona, sino que está en dominio de áreas de la personalidad. Hay áreas de su ser que están bajo esclavitud, bajo dominio, bajo influencia, no todo el ser. Pero este caso sí estaba poseído, porque el tipo se golpeaba con piedras en el pecho, andaba desnudo, dice que quebraba, que rompía las cadenas y estaba por el cementerio. Entonces imagínense ese cuadro. Y Jesús no se asusta cuando viene un tipo así, desnudo, gritando, rayado y todo, y se le tira a los pies. Jesús no dice, uy, no, ¿qué es esto? Eso nos indica muchas cosas, ¿verdad? Pero era un hombre realmente desesperado y se humilló ante Cristo y por eso pudo tener libertad. En esta área de liberación espiritual hay mucha gente que no obtiene libertad porque no se desespera por Cristo realmente. No se entrega sin condiciones. Y cuando hay una entrega incondicional, pasan cosas que de otra forma no suceden. Y eso es real, eso sí sucede y lo vemos aquí en el pasaje. ¿Ok? Entonces, el pasaje también subraya que eran hombres sumamente violentos o peligrosos, hasta el punto de impedir el tránsito por aquella zona. Entonces eran unos maleantes. Les puedo contar una anécdota, espero que no se asusten, pero me acuerdo que hace unos años era un niño en ese momento que tenía como 11 o 12 años, un niño muchachito, pero yo me acuerdo haberlo visto trabajar en la parte agrícola, pero usted lo veía trabajar y era como ver a un hombre de 25 años trabajar, literalmente. Le llevaba el ritmo. Y eso no es normal. No es normal que un niño de 11 años tenga la fuerza de un hombre de 25 años. Y en ese momento yo no le di importancia porque no estaba en las cosas del Señor. Ya después trabajé con él un tiempo en su área espiritual
Y me acuerdo que yo le pregunté, porque era un muchacho que cuando tenía 4 años ya lo visitaban los demonios. Y entonces, de ahí un niño no sabe, un niño maltratado, un niño un montón de cosas. Y entonces les da cabida y les da cabida y les da cabida. Y entonces él me cuenta, yo le pedía fuerza y por eso tenía fuerza sobrenatural. Claro, luego pasaba 3 días en cama porque mi cuerpo sí está sufriendo el embate. ¿Verdad que esto lo hemos visto en películas? Esta noción, hay películas que eso es real. Ahora, usted me puede creer, no me puede creer, no hay problema. Seguimos siendo hermanos en Cristo. Pero lo que estoy tratando de establecer aquí es que hay una violencia, hay una fuerza que viene de los demonios en algunas personas que es sobrenatural. El micrófono, ya se lo trae mi papá. Gustavo, sí, ¿verdad? ¿Está en sentido? Sí, nada más tal vez acérquelo un poquito más. Dígame una cosa, eso, porque yo me acuerdo que mi mamá me contaba de una amiga que tenía ella desde la infancia, ¿Una qué? ¿De una una qué? amiga que tenía mi mamá, una amiga, Ah, ok. que ella decía que la amiga eh, le daban cosas así como que empezaba a hablar extraño, como la abuelita muerta, Mm, cosas así, y que ujú, ella desde pequeñita ujú, contaba cosas que ella vivía así. ujú. Entonces, sí, digamos, sí, los demonios pueden utilizar hasta desde muy temprana edad. Sí. Por eso el cuidado de los niños es tan importante. Cuando un niño viene a papá o a mamá y le dice, mire, es que yo estoy viendo, es que yo siento, es que hay una sombra, créale, créale, si es una casa alquilada, tal vez tienes que ungirla, tal vez el niño necesita ser ministrado. Cuando yo era niño, no me acuerdo la edad, pero mis papás tuvieron el sentido de hacerlo, yo veía y escuchaba cosas. Y yo les fui a decir y me llevaron a ministrar. Y mi mamá me acuerdo que me dijo, aprendas el Salmo 91. Y entonces cuando usted ve, se los echa encima, ¿verdad? Y el problema desapareció. Entonces, digamos, en mi experiencia personal, yo lo experimenté. Entonces, cuando yo escucho en el contexto del trabajo que hacemos nosotros con hombres con problemas de adicciones o hombres en prisión y me cuentan estas cosas, no me cuesta creerlo. Y cosas todavía más voladas, diría uno, que he escuchado. Pero el mundo espiritual es así. Y eso no es importante, porque uno no debería temerlo si uno está sometido a Dios y tiene la autoridad de Jesús. Entonces usted la ejerce y la persona puede obtener libertad. Pero son cosas ciertas. Yo le puedo decir, Rocío, que una vez en un acto de liberación a un muchacho, yo hablé con el demonio y él me respondió. Yo le dije, ¿quién eres tú? Soy droga. ¿Verdad? Y entonces el muchacho le dije, ¿quieres realmente dejar esto? ¿Te quieres arrepentir? ¿Quieres aborrecer esta maldad que está en ti? Entonces tuve que ordenarle al demonio, libérelo para que él hable. Y él lo hizo y entonces vino después la liberación. Entonces esas cosas son reales. Y es importante como iglesia, que no quiero hacer como pero es una realidad práctica con la cual nos vamos a topar. Y como cristianos maduros y con fe, pues tenemos que estar preparados y no asustarse. Ahora, si usted es un cristiano como los hijos de Seba, que no eran cristianos en Hechos 19, entonces ellos, la palabra dice que al tratar de reprender a un demonio salieron desnudos, avergonzados y heridos. No se meta. Pero si usted tiene confianza de que su caminar con Cristo es adecuado y alguien necesita ayuda, vean, yo me acuerdo una vez en Atlanta hace muchos años. Yo estuve ahí por una pasantía en algún momento y entonces yo tomaba el tren subterráneo para ir y venir. Y un día, un sábado de la mañana, me acuerdo que me iba a ver con unos amigos que vivían en otra ciudad. Entonces salí tempranito y llegué a la estación de tren. Y yo estoy sentado esperando en el pollito a que llegue el tren y veo un hombre, un negrote, ¿verdad? Que viene caminando al puro borde de la plataforma, pero viene
en esto. Ay, Dios mío, este hombre se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer dentro del... Porque si ustedes han visto, eso es un hueco. Y es un hueco que tiene quizás esta altura, es 1,5 metros fácilmente. Ay, este hombre se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y se cayó. Y como en las películas, empieza a venir el tren allá. Y yo digo, yo no me aguanto a este señor. No me lo aguanto. Si yo me meto ahí, nos aplasta a los dos. Salí corriendo a buscar ayuda y encontré a una señora y apareció otro señor y se tiraron y lo agarraron como un saco de papas y lo tiraron arriba. Y después lo regañaron. ¿Cómo se te ocurre venir a morirte aquí? Si querés que no sé qué, andate a otro lado, no sé qué. Ya yo me había montado en el tren y ya iba para allá. Pero el punto es que si usted está ahí, ¿a quién le toca hacer algo? A usted. Y si usted considera que sus habilidades están limitadas para ayudar, busque ayuda. Me acuerdo inclusive que en esas estaciones de tren hay teléfonos de emergencia. Y como en las películas, no estaba funcionando. Entonces, tuve que seguir buscando. Y eventualmente la situación se resolvió. Pero cosas como estas lo obligan a uno a accionar. Entonces, si usted está en presencia de una situación que requiere ayuda espiritual, tal vez en ese momento a usted le toque accionar alguna cosa. Tómelo en cuenta. Gustavo, solo una preguntita. Ajá. ¿Por qué será que digamos que eso no le pasa a todo el mundo, que le pasa solo a ciertas personas que tienen? Vean, ¿cómo explico esto? El diablo está súper contento cuando la gente cree que no existe. Él no quiere andar necesariamente con bombos y platillos manifestándose en todo lado. A él, si él puede estar ahí metidito, destruyendo como un parásito sin que nadie se dé cuenta, feliz de la vida. Pero en ciertas situaciones ya viene y se confronta con el reino de los cielos. Y entonces eso obliga a una reacción. Pero entonces hay demonios muy recatados, por así decirlos, que andan por ahí en las personas y no se van a manifestar. La persona tiene que reconocer su pecado, tiene que arrepentirse de lo que está haciendo, porque si tienen ¿cómo le digo? Imagínese que usted alquila su casa, usted tiene una propiedad, usted tiene un apartamento, es suyo, y entonces usted decide arrendarlo, y se lo arrenda a alguien que usted no sabía que era terrible. Y entonces, claro, la persona empieza a hacer estragos en el apartamento. Mete y saca gente, roba, le levanta los inodoros, o sea, le empieza a destruir todo. Y si viene alguien a sacarlo, no, pero yo tengo el contrato. A mí no me han sacado. ¿Qué tiene que hacer el dueño? Tiene que ir y invalidar ese contrato y sacarlo a patadas para que no le siga destruyendo lo que es suyo. Entonces, eso es una manera de entender que si hay un inquilino maligno y tiene el derecho de estar ahí, porque usted lo quiere ahí, entonces, ¿por qué se va a ir? ¿Quién lo va a sacar? Dios libra a las personas de los enemigos, no de sus amigos. Si usted es amigo de su maldad, olvídese. Va a seguir siendo compinche de ella hasta que decida cambiar. Tengo una pregunta, porque me confunde un poco eso, y es que el tema me apasiona un poco, entonces estoy haciéndome un montón de preguntas en la cabeza. En este caso, la persona está siendo usada como una vasija. No da contexto de si él lo buscó o simplemente dice que estaba endemoniado, ¿verdad? Entonces, el demonio es el que pide ser expulsado. En este caso, la persona, ¿qué pasa? ¿Se muere o tiene que arrepentirse o simplemente es liberado y ya? La forma en que yo lo explico es así, porque así lo entiendo yo. Pueden estar en desacuerdo, no pasa nada. Los actos de liberación espiritual que vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios, es gente que viene corriendo a los pies de Cristo. ¿Qué simboliza eso? Humillación y arrepentimiento. Entonces, no es necesario que la palabra nos diga, te arrepientes, o sea, porque como que se entiende por el contexto que si usted viene y se tira a los pies de Jesús, usted lo está haciendo su Señor. Entonces Jesús lo libera. ¿Cuál es la aplicación práctica de eso en nuestro mundo? Tiene que haber arrepentimiento y fe. Nosotros vemos esto en la práctica. Y cuando conducimos a los muchachos en consejerías, lo hacemos así. Y empezamos a hablar como en la escuelita.
Usted sabe lo que es construir una casa. Usted sabe que se ocupa poner cimientos, que si usted construye una casa sin cimientos se le va a caer. Sí, yo sé. Bueno, el arrepentimiento y la fe son los dos cimientos fundamentales. Y sin esos dos cimientos, cualquier cosa que usted edifique se le va a desplomar. Y notamos por la práctica que cuando la gente se arrepiente, cuando la gente perdona, cuando la gente confiesa su fe en Jesús, hace esas tres cosas, hay muchos que se tienen que ir, porque ya usted les quitó, ya usted los echó, los corrió. Se tienen que ir, ya no tienen derecho a estar ahí. ¿Sí me explico? No, más o menos. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? Entonces, es que este es un tema muy profundo. Me acuerdo que una vez di un taller de guerra espiritual y liberación y fue como 15 horas, como en 4 sábados diferentes. Adolfo. Ahora usted mencionó lo del contrato. Eso quiere decir que hay que abrir puertas para acceder a un derecho legal, por así decirlo. ¿Mm? Entonces, si se abrió la puerta para que entre, hay que tomar la decisión de cerrarla para que se vaya. Claro, y usted antes de cerrarla, pues lo saca. Si ustedes se van a Mateo 12, bueno, de todo esto vamos a tener que hablar cuando lleguemos a Mateo 12, pero si ustedes se van a Mateo 12, 43 al 45, es el pasaje que dice que él siente que está en su casa y que es echado fuera, pero se va y busca otros 7 peores, ¿verdad? Y encuentra la casa barrida, adornada y vacía. Y el estado postrer viene a ser peor que el primero. Entonces, el problema no es que la casa esté limpia o adornada, eso es bueno. El problema es que no hay nadie ahí. Está vacía, ¿y quién tiene que llenarla? El Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona recibe libertad, tiene que tomarse muy en serio caminar en la fe. Porque usted no puede permitir que ellos vengan y encuentren la casa vacía. Hay que tomárselo en serio. Es un principio espiritual importante. Yo tenía una duda, bueno, tengo un montón igual que Melanie en la cabeza. Hablar mucho. No, digamos, con respecto a eso, es que he visto diferentes como situaciones, ejemplos, entonces me queda la duda, si una persona que está poseída o endemoniada tiene, digamos, lo sabe porque lo siente o lo sabe porque se lo han dicho, ¿verdad? Porque lo han manifestado como para poder llegar y buscar ayuda para rendirse, digamos, a los pies de Cristo para ser liberado. Entonces me queda como esa duda de, lo sabe porque lo siente. O sea, yo entiendo el tema de que hay puertas, ¿verdad? Que se abren, ¿verdad? Una persona no entra un espíritu solo porque, ay, voy a llegarle ahí, ¿verdad? Pero lo siente o porque, o sea, ¿sabe porque lo siente o porque? Depende del grado de infestación. No es lo mismo tener una ratita ahí en la cocina que tener toda una hacienda para ratas. Y evidentemente la manifestación y el destrozo es diferente. ¿Cómo lo veo yo muchas veces? Usted empieza a hablar con la persona y hay una falta de descanso impresionante. Los ojos, los movimientos, la forma en que se mueven, me duele el vientre, me duele aquí, me duele acá. Hay una lucha interna, pero eso depende del caso particular. Otras personas están atormentadas porque no perdonan. Y cuando vayamos a Mateo 18, 23 al 35, vamos a ver que cuando una persona no perdona, Dios mismo le entrega a esa persona a los atormentadores. Y por eso entonces mucha gente que no perdona pasa años llena de odio, resentimiento, amargura, rencor, porque no perdonan. Cuando usted perdona, cumple la condición para ser libre y se tienen que ir. ¿Y cómo se atestigua en la práctica? Me siento liviano, salió de mí, yo lo sentí. Y a veces a alguien no le gusta que hablemos de esto. Y a veces hay reacciones fisiológicas que son desagradables. Vómito, excreciones, eso pasa, ¿verdad?
Entonces, todo eso está en el universo de la realidad de las cosas. Pero lo importante no es mistificar este asunto. Lo importante es entenderlo, entender cómo opera, de qué manera tiene que uno reaccionar ante ello y entonces resolverlo. Cuando vamos a ciertos lugares, siempre nos ungimos. Eso es una práctica que el Espíritu Santo puso en nosotros por los lugares que visitamos. Y siempre atamos los espíritus que nos quieren hacer daño. Vea, yo a veces estoy sentado con alguien y si no que mi papá me lo diga porque nosotros aconsejamos juntos. Me acuerdo uno que me decía, es que quiero matarlo, quiero tirármelo encima, pero no puedo. ¿Por qué es eso? Porque lo que está en él quiere que el muchacho salga corriendo, porque no quiere libertad para él. Eso es lo que les puedo decir. Entonces, es un tema que va a surgir en Mateo 12 y Mateo 18 y más. Entonces, de esto podemos seguir haciendo preguntas, no hay problema. Ok. Ahí vamos a ir evacuando dudas y adquiriendo conocimiento, porque yo soy de la idea de que es importante estar consciente de que estas cosas suceden, no mistificarlo y estar preparado y no tener miedo. O sea, si usted es un cristiano firme, tranquilo, no se preocupe. Si usted anda en lo que no debe, me acuerdo en ese campamento de jóvenes, porque eso que les conté del muchacho de la droga fue en un campamento de jóvenes. De repente había otro caso con una muchacha. En ese yo no participé, yo participé en otros, las dejé a ellas que estaban ministrando a una muchacha. Pero una de las señoras se apartó y algunas personas la criticaron, yo creo que fue sabia. Pero vean lo que dijo. Yo no puedo ministrarla porque yo tengo el mismo problema que ella tiene. Por lo menos tuvo la sabiduría de no meterse. Entonces esas cosas hay que ser práctico, no hay que ser práctico, simplemente. Ok, entonces, último punto aquí. La descripción que vemos del endemoniado gadareno nos demuestra que la actividad demoníaca puede degradar de manera profunda la conducta humana y producir fuerza destructiva. Porque imagínense que usted encadene a un hombre y rompa las cadenas. Y si usted cree que la palabra de Dios es cierta, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿quién se le va a meter a un tipo así? Que usted literalmente le pone cadenas y las rompe. No. Usted no se le va a meter a alguien así, olvídese. Nada que ver. Ahora, quiero que entendamos otro aspecto. Los espíritus malignos son como personas sin cuerpo. Es como una analogía que podemos utilizar. Ellos tienen rasgos de personalidad y los podemos ver en este pasaje. Ellos tienen capacidad de reconocer. Ellos identifican a Jesús como el Hijo de Dios. Tienen una conciencia escatológica, saben que va a haber un tiempo de juicio. Eso requiere de inteligencia y conciencia, requiere memoria, o sea, tienen todas esas cualidades. Tienen temor y emociones porque están preocupados por lo que les va a pasar, o sea, pueden sentir miedo. Tienen voluntad, ¿cómo lo sabemos? Le piden a Jesús que los envíe a los cerdos. Yo quiero que me envíe a los cerdos. Tienen capacidad de manifestar una voluntad independiente. Ruegan, impulsados por una emoción, le suplican a Jesús. Son sumisos ante la autoridad de Jesús, no actúan con libertad. Eso es importante. Cuando la autoridad de Jesús está presente, están constreñidos y están limitados a lo que usted les ordene hacer. ¿Ok? No pueden actuar con plena libertad. Y tienen identidad, tienen conciencia de sí mismos. En esta versión del endemoniado gadareno no se dice el nombre, pero cuando ustedes se van a Marcos, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Somos legión. No, me llamo legión porque somos muchos. Una legión romana tenía hasta 6,000 soldados. O sea, quiso comunicar la idea de que había 6,000 en un individuo. Imaginen eso. Entonces, tienen rasgos de personalidad. Vemos también aquí que ellos utilizan la facultad de habla del hombre para hablarle a Jesús. Porque dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quién está hablando ahí? Los demonios, a través de la capacidad vocal del muchacho.
Ellos reconocen implícitamente que su condenación final es segura, aunque todavía está en el futuro. Pero la autoridad de Jesús es tan absoluta que los demonios no negocian, solo ruegan. La presencia de los cerdos nos confirma el contexto gentil, porque los judíos no podían tocar un chancho, era un animal inmundo. Pero también vemos otro principio que a la gente como que no le gusta creer a veces. El principio nos demuestra que los demonios pueden influir también sobre los animales. Hay gente que dice, es que ese gato me está viendo raro, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero el punto es que la Biblia me atestigua a mí que es posible que un animal sea poseído por un demonio. Entonces, de plano yo no puedo negar esa posibilidad porque la palabra me muestra que eso puede pasar. Entonces usted puede ser práctico al respecto, porque aquí la Biblia nos muestra que eso sucede. Pero la destrucción de los cerdos también revela el carácter esencialmente destructivo de las fuerzas demoníacas. Quieren matar, quieren destruir. Pero hay algo muy interesante. Este es el único caso donde hay una posesión demoníaca completa de alguien en la Biblia. Y aunque había una posesión completa, ante la presencia de Jesús, esos demonios no pueden cancelar la voluntad del hombre. Porque el que corrió hacia Jesús no fueron los demonios, fue ese hombre. Entonces, ante la presencia de Jesús, la persona todavía tiene una capacidad de ejercer su voluntad y buscar la libertad. Pero tiene que quererla. Esto es lo que es tan trágico y difícil para nosotros ver a veces. La gente a veces no quiere la libertad. Quiere ciertos chanchitos por ahí dando vueltas. Y ya con eso uno no puede hacer nada. Entonces Jesús libera y los demonios esclavizan. Jesús restaura y los demonios destruyen. Jesús devuelve la dignidad y los demonios degradan. Jesús trae paz y los demonios generan violencia. ¿Ok? Entonces vemos aquí que la liberación puede ir acompañada de manifestaciones violentas, pero el resultado final es restauración. Eso es lo que es más importante. No importa si la persona pierde su dignidad por un momento. Lo que importa es la libertad. Eso es lo que realmente importa. Pero vean qué triste, los habitantes de la región prefieren que Jesús se vaya. De alguna manera el valor económico de los cerdos pesa más para ellos que la liberación del endemoniado gadareno. Y entonces vean qué triste, porque el pasaje nos muestra que es posible presenciar el poder de Dios y aún así rechazarlo. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús y se someten a su palabra. Los seres humanos, en cambio, pueden contemplar ese mismo poder y decidir rechazarlo. Qué tragedia, ¿verdad? Qué irónico, qué paradójico, pero es una realidad. Bueno, con eso terminamos con el capítulo 8 y vamos al capítulo 9, que está en 2 o 3 diapositivas adelante. Excelente. No, creo que hay que devolverse una. Esa misma. Entonces, vamos a capítulo 9, versículos 1 al 8. Dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decirle, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Ok, entonces, vemos que aquí Jesús regresa a su ciudad, que es en Capernaum, que funciona como el centro operativo de su ministerio en Galilea. Y nos muestra dos realidades realmente inseparables, el perdón del pecado y la restauración física. Porque Jesús decide, él ve a un hombre paralítico, pero en vez de decirle, sé sano, le dice, tus pecados quedan perdonados. Él está ligando en este pasaje las dos cosas. Está ligando el perdón con la sanidad.
¿Qué me puede decir eso? Hay gente que no sana porque está en pecado. Y ustedes se pueden ir a Santiago capítulo 5, creo que es el versículo 16, si la memoria no me falla, que atestigua esto que le estoy diciendo. Entonces hay gente que no puede sanar porque está en pecado. Y ese pecado puede ser la falta de perdón. ¿Ok? Entonces eso nos informa un poco de cómo pueden operar estas cosas. Ok, entonces Mateo afirma que Jesús vio la fe de ellos. No se describe como un sentimiento interno, sino como una acción concreta que lleva al necesitado a la presencia de Cristo. Entonces la fe se puede ver en acción por medio de lo que uno hace. Entonces alguien puede decir, no, pero yo sí tengo mucha fe. Lo más importante es ver la fe en acción. ¿Ok? El texto nos enfatiza la fe de quienes cargaron al paralítico. No menciona la fe del enfermo. ¿Por quién fue sano este paralítico? ¿Por la fe del enfermo o de los que lo llevaron? Entonces, ¿será que usted puede tener fe por alguien para que esa persona sea sana? Ok, ese es el principio operativo. Eso es lo que vemos detrás de esto. Ok, causas hay de que una persona no sane, pero en principio vemos aquí que un amor real, porque lo llevan a la presencia de Cristo. El paralítico claramente se deja, porque aunque era paralítico, puede revolcarse, puede gritar, puede hacer un montón de alborotos para que no lo lleven. Evidentemente el paralítico quiere que lo lleven. Entonces hay una disposición interna de escuchar el mensaje, de ir a la presencia de Jesús, pero la fe que lo termina liberando es la fe de sus amigos que lo llevan a la presencia de Cristo. ¿Ok? Entonces el episodio nos ilustra el valor de la intercesión perseverante. La fe de unos pocos puede convertirse en el medio por el cual otros reciben gracia. Entonces la intercesión es importante a favor de otros y eso puede traer libertad. Entonces, concretamente, ellos llevan el paralítico hasta Jesús. Interceden, ¿cómo lo hacen? Porque buscan el bienestar de la otra persona. Perseveran porque tienen que superar el obstáculo para acercarlo a Cristo. O sea, luchan, ¿verdad?, por acercarse a Jesús. Y tienen confianza porque esperan a que Jesús actúe. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dice, tus pecados te son perdonados, dirigiendo la atención a la raíz más profunda del problema humano. El problema no es la enfermedad, es la raíz que está más adentro. Entonces, esto no implica necesariamente que la parálisis fuese una consecuencia de un pecado personal específico. ¿Ok? Pero Jesús quiere atender al pecado de la persona. Porque qué trágico es que una persona sea sana y siga condenada. De ahí significa que va a obtener libertad temporal para alguna situación que le aflige, pero en última instancia no tiene libertad. Y a Jesús lo que le interesa es la salvación. Si una persona para ser salva necesita estar enferma de alguna cosa, ya tendrá suficiente tiempo para estar bien en la presencia del Señor. Cosas que a uno a veces le cuesta entender. Pero Dios en su soberanía y conocimiento sabe cómo opera en cada caso y por qué lo hace de cierta manera. ¿Ok? Pero aquí viene otra cosa. Aquí hay una acusación de blasfemia. La blasfemia significa hablar de una manera que usurpa lo que pertenece exclusivamente a Dios. Vamos a ver aquí un toquecito. Los escribas tienen razón al decir que solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces, como ellos no consideran que Jesús sea Dios, dicen, está blasfemando. ¿Sí me explico? Esa es la lógica que ellos están siguiendo. Entonces, el error de ellos consiste en que se niegan a considerar que las obras de Jesús autentican de manera precisa la autoridad divina. O sea, no hacen la conexión de que Jesús sea Dios. Y Mateo dice que Jesús, viendo los pensamientos de ellos, ¿cómo ve uno los pensamientos de alguien? Bueno, pero en ese momento Jesús no está viendo ninguna acción de los que están blasfemando su nombre. Él dice que vio los pensamientos de ellos. Eso nos evidencia un conocimiento sobrenatural de lo que no había sido expresado verbalmente. Jesús podía hacer eso. Él podía ver, ¿verdad? Él tenía esa capacidad, ¿verdad? Hacer así o hacer así, él podía hacer eso. Entonces él por eso dice que veía los pensamientos
de ellos y sabía, y entonces evidenciaba un conocimiento sobrenatural de lo que no habían dicho con su boca. La pregunta de Jesús expone la incredulidad religiosa y que ésta puede coexistir con amplio conocimiento bíblico. Vean, esto es cierto. Hay mucha gente que conoce mucho la palabra y no tiene fe. Qué triste, pero esto es cierto. Y aquí lo estamos viendo. Estos son hombres que conocen la palabra y están viendo al mero mero haciendo cosas y no le creen. Qué triste. Ok, ahora sí, Jesús dice que perdona. Declarar perdón de pecados es más fácil decirlo, pero exige una autoridad mucho mayor. ¿Verdad que sí? Porque usted tiene la autoridad de Jesús y en su nombre sana a alguien, es un acto puntual en un momento específico. Pero que usted diga que le perdona los pecados a alguien, eso es otro nivel. Eso solamente Dios lo puede hacer. Parece más fácil decirlo, pero tiene una autoridad infinitamente mayor. La sanidad visible del paralítico funciona como una evidencia de la autoridad invisible que tenía Jesús para perdonar. Eso es lo que estaba defendiendo Jesús. Yo lo puedo perdonar y entonces él queda sano. Esa es más o menos la idea. Entonces el patrón es más o menos este. Jesús emite un mandato y hay una obediencia humana y entonces hay un cumplimiento inmediato. ¿Ok? Vuelve a llamarse a sí mismo hijo de hombre, se vuelve a identificar con la figura de Daniel 7, 13 y 14 que recibe dominio y autoridad de parte de Dios. Entonces podemos ver que la sanidad visible del paralítico confirma la autoridad invisible de Jesús para perdonar pecados. Y entonces, ¿qué sucede? La multitud glorifica a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. O sea, la multitud misma tampoco había entendido, porque refieren hombres. Jesús dice hijo del hombre. Y cuando Jesús dice hijo del hombre, Él está pensando específicamente en el que está cumpliendo lo que Daniel dijo. Para eso lo dice. Pero ellos dicen hombre como un hombre cualquiera. A los hombres, a cualquier pelado le dio la autoridad para sanar. No entienden, están viéndolo, pero todavía no hacen la conexión de que Jesús es divino, de que es Dios mismo el que lo está haciendo. Entonces Mateo nos destaca una ironía sutil. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre con dominio y autoridad de parte de Dios, pero la multitud interpreta el acontecimiento en categorías meramente humanas, como un hombre más. Reconocen la realidad del milagro, pero todavía no alcanzan a comprender de manera plena la identidad de Jesús. Les pasó de largo, todavía no lo vieron, todavía no lo entendieron. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, al número 8, exactamente. Versículos 9 al 13. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos puntos importantes. Aquí está Mateo en la izquierda, como el cobrador de los impuestos, y a la derecha ya está Jesús reuniéndose con un montón de gente que es condenada por los fariseos. Y vemos aquí varias cosas. La palabra de Jesús es eficaz. El mandato sígueme produce una respuesta inmediata y sin objeciones de parte de Mateo. Él abandona su ocupación como cobrador de impuestos para convertirse en discípulo, ilustrando que el llamado de Jesús puede crear la obediencia que él espera en el que recibe el llamado. Estoy seguro que Mateo no tenía eso en mente, pero de alguna manera la autoridad de Jesús, el conocimiento que pudiese tener de Jesús en ese momento, activó algo y tuvo la disposición de dejarlo todo botado. Y no es que yo esté diciendo que confiemos en los impulsos,
Pero a veces Dios sí nos dirige a hacer ciertas cosas y uno debería ser más sensible a accionar, a no cuestionarse tanto las cosas. Y simplemente a veces hay que echarse al agua. Entonces la iniciativa viene de Jesús, no viene de Mateo, porque el discipulado comienza con la gracia soberana de Cristo. El que inicia es Jesús, no es Mateo. La iniciativa viene de él. Entonces, ¿cuál es el patrón del llamado al discipulado que vemos aquí? La iniciativa, Jesús es el que llama. La respuesta, Mateo se levanta de forma inmediata. La renuncia viene de Mateo, pues deja su ocupación anterior y entonces surge un nuevo propósito que es seguir a Jesús. Mateo no sabe cómo se ve eso. Él no sabe qué va a pasar, pero de todos modos va. Nosotros estamos muy acostumbrados a querer planes detallados. No, pero ¿y cuando llegue ahí qué? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Y ya empieza uno con ese montón de preguntas y cosas, pero no es así. Yo creo que muchos podríamos decir en nuestra experiencia que Dios no trabaja así. Dios quizá lo manda a usted a hacer algo y no le da el plan completo. Dice, vaya ahí. Ok, ya llegué, ¿ahora qué? Vaya ya. Y lo lleva uno a poquitos, a pedacitos. Y uno tiene que estar cómodo y permitir que eso suceda de esa manera. Vemos también que la comida en la casa de Mateo reúne a publicanos y pecadores que voluntariamente se acercan a Jesús. Quisieron llegar, sabiendo que eran pecadores, que eran mal vistos, quisieron llegar a hablar con Jesús. Entonces, nos muestra que el acercamiento a Cristo es el primer paso indispensable para escuchar su llamado al arrepentimiento. ¿Ustedes creen que Jesús se sentó a comer a ellos y no les dijo que se arrepintieran? Por supuesto que sí, pero tenían que haber disposición para escuchar. Sí, lamentablemente cada vez surgen más ideas de dioses y entonces la gente termina acercándose muchas veces al que no es. Pero yo estoy de acuerdo con que nuestra naturaleza está diseñada para adorar, alabar a Dios, pero muchas veces no queremos al Dios verdadero, sino un Dios hecho a nuestra manera. Hemos visto casos de personas que quieren seguir a Dios o a Jesús, pero a su manera. Eso no funciona, no funciona. Eso tiene que ser como Dios dice. Entonces eso impide libertad, eso impide que la gracia fluya. Como no es el Dios que tiene que ser, el que se está esforzando por hacer las cosas bien es usted. Entonces se agota y cuando se equivoca se frustra y se enoja y lo vuelve a intentar y le vuelve a pasar y entonces en algún momento dice, ¿y dónde está Dios? Dios está donde siempre ha estado. ¿Dónde está usted? ¿Cuál es su Dios? Hay que regresar a los primeros pasos y entender cuál es el Dios que uno tiene. Ahí muchas veces está el problema de las personas. ¿Okay? La disposición de estos hombres contrasta con la actitud de los fariseos, quienes miran toda la escena buscando motivos para condenar. ¿A eso llegaron? No llegaron a sentarse a la mesa. Llegaron a señalar, a criticar, a eso llegaron. Jesús nos da a entender que su presencia entre los pecadores no es una señal de aprobación del pecado. Es una expresión de la misión restauradora que Él tiene. Él llega a restaurar. La metáfora presupone que la restauración comienza cuando la persona reconoce su necesidad. Hay que reconocer la necesidad. Y ahí puede empezar la restauración. Usted tiene que reconocer la necesidad de Cristo, su insuficiencia, su pecado, y entonces la restauración comienza, pero sin dar ese paso no se puede. Y entonces la ironía es esta: los publicanos y pecadores se acercan a Jesús mientras los fariseos lo cuestionan. Entonces Jesús hace una cita de Oseas 6:6 para corregir una religiosidad centrada en prácticas externas pero que no tiene compasión. Y Jesús les dice, aprendan. Implica que el conocimiento bíblico de los fariseos no los había llevado a una comprensión del sentido real del texto. Qué feo que a usted le digan, no sé, usted tiene algún oficio, un trabajo,
Y tal vez usted tiene años haciéndolo. Y llega alguien y le dice, vaya a aprender porque usted no está haciendo usted no sabe lo que está haciendo. Vaya, aprenda. Pero ¿cómo? Si yo tengo años haciendo esto, si yo conozco, aprenda. No sabían. Tenían un conocimiento vacío que no los llevaba a ninguna revelación verdadera. Entonces, la obediencia a Dios incluye el culto a Dios, pero pierde valor cuando no produce misericordia hacia los que tienen mayor necesidad. Entonces, si su culto a Dios es ausente de misericordia y compasión, ahí hay un problema. Y eso es un problema que tenemos que corregir. De nuevo, el conocimiento bíblico sin misericordia revela que la Escritura ha sido estudiada, pero no interpretada ni aplicada correctamente. Y esa es la gran tragedia de tener mucho conocimiento y nada de sabiduría. Mejor no tuviera conocimiento, porque si no, ese conocimiento lo que hace es condenarlo. Yo muchas veces pienso en este pasaje que dice ese está en Santiago, sí, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces ese pasaje me libera a mí, porque creo en Jesús. Pero ¿cuántos millones de personas en el mundo lo han leído solo para rechazarlo? Entonces ese pasaje, ¿qué hace para ellos? Los condena, no los salva. Entonces el conocimiento en sí mismo nada es, si no tiene la sabiduría necesaria para transformarse en algo que viene del Señor. Y eso es más o menos lo que vemos en este pasaje. ¿Okay? Entonces el sacrificio sin misericordia versus el que tiene misericordia auténtica, vemos que la religiosidad externa se enfoca en la separación, pero el corazón transformado se acerca al que tiene necesidad. La religiosidad externa condena al pecador, pero el que tiene un corazón transformado busca restaurarlo. El que tiene una religiosidad externa conoce el texto, pero el corazón transformado conoce y comprende cuál es el propósito del texto. ¿Para qué fue escrito esto? ¿Para condenar o para restaurar? Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y entonces, ¿cuál es la declaración final? Él dice que viene a llamar a pecadores, y eso resume su misión. Entonces vemos que el reino avanza no por medio de una exclusión legalista, sino por la gracia que busca, recibe y transforma a los que reconocen su necesidad. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Vamos al siguiente. Vamos a los versículos 14 al 17. Dice: un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. Entonces vemos ahí esta frase: la presencia de Cristo transforma las prácticas religiosas en una relación viva con Dios. Y entonces vamos a hablar un poquito de qué significa esto del vino nuevo y el vino viejo y del odre viejo y del odre nuevo. ¿Okay? Entonces, la pregunta de los discípulos de Juan parece que viene de un buen lugar. O sea, ellos tienen un deseo genuino de comprender por qué los discípulos de Jesús no ayunan de la misma manera en que lo hacen los demás. Porque desde el Antiguo Testamento el ayuno estaba prescrito, era algo que era normal y en la vida de los judíos. Entonces, no estaba raro que quisieran entender por qué no lo estaban haciendo. Entonces Jesús dice aquí algo que nos da a entender que Él no está rechazando el ayuno. Lo que pasa es que sí está redefiniendo su significado a la luz de su propia presencia. O sea, porque yo estoy presente, el ayuno tiene un significado diferente. Cuando ya yo no esté, el asunto vuelve al curso para el cual fue diseñado. Eso es lo que está diciendo. No invalida el ayuno, sino que está diciendo: yo estoy acá. Y eso ocasiona un cambio en la forma en que mis discípulos se acercan al ayuno. Ahora, usted es discípulo de Cristo, pero sí tiene que ayunar. Porque la palabra, Él mismo está diciendo que cuando yo no esté, entonces ahí es cuando eso sucede. Ok, en la tradición bíblica,
el ayuno era la expresión más común de aflicción, duelo y anhelo espiritual. Funcionaba como un lenguaje corporal de luto. Usted se vestía de cierta forma, se echaba ceniza y tierra en la cabeza, se rasgaba las vestiduras, se ponía una ropa que era... Yo me acuerdo hace años, alguna vez me puse un abrigo de lana o no sé, esas cosas que le compran a uno los papás que a uno no le gustan, ¿verdad? Y son como que pican, ¿verdad? Que pican, que es incómodo, ¿verdad? Entonces ese tipo de ropa se ponían para sentirse literalmente afligidos en su carne y que se viera externamente que estaban afligidos. Era una práctica común, ellos la entendían bien. Pero al identificarse como el novio, Jesús presenta su presencia como un motivo de gozo y celebración. Y el ayuno tenía una connotación de duelo, de lamento. Entonces, yo estoy aquí, mi presencia significa que debe haber gozo y celebración. Entonces, le ponemos pausa para después. La referencia a que el novio va a ser quitado constituye una alusión velada a su muerte. Jesús de alguna manera está comunicando cuando ya yo no esté, o sea, me voy a morir. Esto va a suceder en algún momento. Y después de su partida, el ayuno va a recuperar el lugar como expresión de dolor, deseo y expectativa. Entonces Jesús está transformando el ayuno de un deber religioso a una expresión de relación, de una práctica legalista a un anhelo por su presencia y de un rito externo a una manifestación del corazón. Ahora, viendo el tema del remiendo nuevo y del vino nuevo, las dos metáforas nos enseñan que la obra de Jesús no se puede contener, no puede permanecer bien dentro de las estructuras religiosas del pasado, que eran incapaces de recibirla y sostenerla. Entonces, lo nuevo no consiste en una simple reforma del sistema anterior. O sea, Jesús no vino a parchar la ley y a pintarla. No. Él no vino a hacer eso. Él vino a inaugurar una etapa nueva en la historia de la redención. O sea, había un antes y un después de Cristo, tal como lo vemos en la forma en que se fechan los eventos. Tenemos un antes y un después de Cristo. Entonces, Él venía a inaugurar una etapa nueva en la historia de la redención. Entonces, el evangelio requiere un recipiente renovado, no remendado ni reutilizado. Tiene que ser nuevo, diferente. El de antes ya no sirve, no lo logra contener. El vino nuevo se expande durante la fermentación. No sé si ustedes sabían eso, pero el vino es un producto fermentado. Y la fermentación produce gases. Y los gases aumentan el volumen. Y entonces estos eran recipientes que si eran viejos, ya habían pasado por un proceso de fermentación, ya se habían estirado, ya no iban a estirarse más. Entonces, ¿qué pasaba? Se revientan. Entonces Jesús dice, no podemos utilizar los odres viejos porque se van a reventar. El vino nuevo, que es el evangelio, que es lo que viene nuevo, es esta etapa nueva, ya no cabe en el recipiente viejo. Necesitamos un recipiente nuevo que pueda expandirse, que pueda crecer sin derramarse. ¿Ok? Entonces el problema no está en el vino, está en la incapacidad que tiene el odre viejo de acomodar la obra de Dios. Entonces podemos resumir esto así: la presencia de Jesús transforma el ayuno de una obligación religiosa a una expresión de amor, y su obra inaugura una realidad nueva que no puede ser contenida por estructuras religiosas rígidas que no pueden contener la nueva realidad del reino. Ya tiene que ser un recipiente nuevo, capaz de expandirse. Ya lo viejo no, tiene que ser algo nuevo. Eso es lo que Jesús está tratando de comunicar. Vamos ahora al siguiente punto, el número 10, versículos 18 al 26. Mientras les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él.
Cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. ¿Ok? Y vemos aquí de la manera en que Mateo entrelaza dos relatos para mostrar que la fe perseverante accede al poder de Jesús tanto frente a la enfermedad crónica como a la muerte. Él lidia con la enfermedad crónica, una mujer que tenía muchos años enferma, pero también una niña que había muerto literalmente. Entonces, los que se acercan a Jesús lo hacen con una convicción de que la intervención de Jesús es suficiente para revertir situaciones humanamente irreversibles. O sea, vienen con fe de que Jesús puede cambiar el asunto. Entonces, hay una necesidad. El principal de la sinagoga tiene una hija que murió. La mujer con el flujo de sangre tiene una enfermedad crónica. ¿Cuál es la acción de fe? Buscan a Jesús, interceden ante Él para que Jesús sane y levante. La mujer se acerca y toca su manto. Hay un principio ahí, que hay una transmisión literal de poder de Jesús a ella con solo tocar el manto. No es ni siquiera tocarlo a Él. Ella no dijo, si le toco la uña del dedo gordo del pie. No, con que yo toque el manto, seré sana. Eso es un principio. Si ustedes se van al libro de los Hechos, en algún momento se nos habla de que, digo yo, los chicas, ¿verdad? De Pablo, la gente los quería tocar para sanar. Hay un principio operativo ahí. Es posible. Pasaba. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Cuál era la actitud? Tenían una actitud de humildad y reverencia. La mujer con flujo de sangre tenía una fe perseverante hasta que llegó, hasta que tocó. No se cansó, siguió. Pero ella estaba desesperada. Tenía muchos años con esta situación, había gastado todo su dinero en médicos, había probado todas las soluciones. Estaba literalmente desesperada. No iba a permitir que la oportunidad de su vida se le pasara. Entonces, ¿cuál es el resultado? La hija de Jairo se levanta y la mujer es sanada. La mujer cree que el contacto con el manto de Jesús es suficiente y refleja así una confianza extraordinaria en el poder que reside en la persona de Jesús. Y Jesús lo que le dice es, tu fe te ha salvado. El dirigente judío nos da un ejemplo de una intercesión parental. Es el papá el que está intercediendo ante Jesús por su hijo, por su hija en este caso. Busca a Jesús y se humilla en favor de su hija, quien no puede acudir por sí misma. Entonces a mí esto me da una imagen importante. Cuando ustedes ven casos también de liberación en los evangelios de niños, el que se acerca no es el niño ni la niña, es el papá o la mamá, lo cual me indica a mí claramente que los padres tienen una responsabilidad y una capacidad de acercarse en fe ante Dios por la libertad de sus hijos, que están bajo su tutela, bajo su cuidado. Entonces hágalo. Si lo necesita hacer es usted, no es el niño el que lo tiene que hacer, es papá, es mamá que tienen que hacerlo. ¿Ok? Vemos también que la necesidad puede llevar incluso a líderes religiosos a reconocer la autoridad de Jesús. Y Jesús responde de manera inmediata. Él interrumpe su camino y se dirige a la casa de este señor para ayudarlo. Y él expulsa a los flautistas, ¿verdad que sí? Y a la multitud ruidosa antes de resucitar a la niña. ¿Por qué será eso? ¿Por qué no hacer el milagro en la presencia de ellos? Ahí entramos en el campo de la conjetura o la opinión, porque el texto no lo dice. Yo pienso que la incredulidad de estas personas que se burlaban no sirve al propósito de Jesús. Tampoco deberían tener el gozo de ver el milagro, porque son incrédulos, porque se están burlando de la obra de Jesús. Entonces los saca, no quiere que lo vean. Entonces, yo lo que veo en esto es que es importante rodearnos de personas de fe. Cuando estamos intercediendo por cosas, gente que apoya la causa, que cree, que piensa que es posible que Dios haga las cosas. La gente que es detractora, que es incrédula, mejor no. Como el dicho dice, el que no ayuda, que no estorbe. Eso quizás es una forma de resumirlo. Entonces, al sacarlos, elimina un ambiente que está dominado por la incredulidad, la burla y una conmoción extrema. Cuando Jesús toma la mano de la niña, toca a una persona muerta y no queda contaminado ceremonialmente. Hay que recordar que en la ley, si usted tocaba a un muerto, quedaba impuro. Pero en vez de quedar él impuro, transmite vida a ella.
porque Jesús tiene la capacidad de santificar lo que está sucio. Él puede purificar lo que todo el mundo ve como algo impuro, y eso es importante. Entonces vemos una vez más que la pureza y el poder de Jesús vencen lo que, según la ley ceremonial, transmitía impureza. Para Jesús ni la enfermedad prolongada ni la muerte son obstáculos cuando son enfrentados con fe. Muchas veces lo que nos falta es la fe. Y yo creo que muchas veces uno intercede quizás sin suficiente fe al inicio. Y tal vez en el tiempo esa fe va aumentando. Y cuando su fe llega a ser suficiente, el milagro ocurre. Entonces no dude de interceder aunque usted todavía no esté muy seguro. Confíe que en su proceso de intercesión de fe, su fe está creciendo. Porque usted no le está orando a alguien que no existe. Usted no está loco. Usted está orándole al Dios verdadero. Y Él va a honrar su perseverancia. Pero continúe en el asunto para que usted pueda ver el milagro. Y vamos al penúltimo, que es el número 11, versículos 27 al 34. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa se acercaron los ciegos y Él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La gente quedó asombrada y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Ok? Vemos aquí varias cosas. Una de ellas, bueno, ahí la fe reconoce al Mesías, mientras el corazón endurecido atribuye su obra al diablo. Qué peligroso eso. Que uno vea el poder de Dios y diga que no viene de Él, sino del diablo. Eso es algo grave, eso es algo muy, muy grave. Entonces, pero vemos que la fe genuina reconoce la identidad de Jesús. Y la incredulidad religiosa puede interpretar eso mismo de una manera blasfema. O sea, están viendo lo mismo. El que tiene fe le atribuye la obra a Dios y el que no tiene fe al diablo. Qué peligroso, ¿verdad? Es importante tomar eso en cuenta. Entonces, el contraste central no solamente se hace entre la enfermedad y la sanidad, sino entre la fe y el endurecimiento espiritual. Los ciegos, cuando llaman a Jesús hijo de David, lo identifican como el Mesías prometido, como el descendiente de David y cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. O sea, están reconociendo que Jesús es una fe genuina la que están demostrando. La petición de misericordia presupone que reconocen en Jesús el poder y la compasión necesarios para ser restaurados. Y entonces Jesús les pide que expresen verbalmente su fe, mostrando que la fe auténtica no solo actúa, sino que también se confiesa. Nosotros nos pasa a veces cuando hacemos oraciones en grupo. Si usted necesita la libertad que viene por medio de la oración que se hace, no trate de utilizar la telepatía. Confiese, abra su boca y confiese, aunque sea un balbuceo, pero hable, porque el único poder, yo sostengo esto, el único poder que tiene el hombre está en su boca. Es lo único. Entonces, si usted no la usa, está quedándose con las manos vacías hasta cierto punto. ¿Ok? La declaración conforme a vuestra fe os sea hecho establece una relación directa entre la confianza que ponen en Jesús y la medida de lo que reciben. Conforme a su fe, usted recibe. Me acuerdo que en una predicación hace algunos años, era de otro tema, pero lo estoy recordando ahorita. Me acuerdo que traje una imagen de un hombre que tenía una barba tupida, ¿verdad? Una barbota. Y otro que lo que tenía era unos pelillos ahí de gatos, todo, ¿verdad? Y estaba tratando de representar con esa imagen: tenga la fe del barbudo, no del otro que solo tiene fe para que le salgan 4 pelillos en la cara. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Conforme a nuestra fe nos es hecho muchas veces. Yo no quiero dejar nada en la mesa.
O sea, si Dios tiene algo grande para mí, yo quiero todo. Entonces, no quiero dejarlo en la mesa porque me faltó fe. Entonces, tenemos que trabajar la fe para que podamos recibir la plenitud de lo que Dios planea para nosotros y no nos vayamos conformes o satisfechos con menos de lo que Dios quería darnos. Porque no, ese no es el plan que tiene Dios para nosotros. ¿Ok? Entonces, vemos que los ciegos reconocen que Jesús es el Mesías, perseveran buscándolo hasta la casa, hacen la confesión correcta y tienen una expectativa real de ver el resultado de su fe, porque esperan a recibir la vista. Eso es importante. Ahora, ¿por qué será que Jesús les dice que no digan nada? Podría ser que Jesús no quería que el interés por los milagros eclipsara el propósito central de su ministerio. No quería traer más atención a sí mismo en un momento que él sabía que iba a empezar la persecución de los fariseos. Él estaba tratando de administrar posiblemente todas esas situaciones. Entonces les dice que no digan nada. En cuanto al mudo demonizado, Mateo lo describe como demonizado, no poseído. La palabra griega es daimonizomenos y eso se traduce literalmente demonizado. Digamos, si usted tratara de traducirlo así como que cerquita, no es poseído, no es endemoniado, es como que demonizado, o sea, está bajo esa influencia, ¿verdad? Entonces, y esa influencia demoníaca en él producía mudez, era mudo por eso, porque cuando Jesús le expulsó al demonio pudo hablar. Entonces, efectivamente le impedía el habla. Eso era lo que estaba haciendo. Era una consecuencia directa de la influencia demoníaca. Entonces, cuando él se recupera inmediatamente, confirma que hay una relación causal. Hay una relación causal. ¿Ok? Vamos al último punto. Allá yo sé que dice que faltan 8, pero aquí yo llevo 1:30 desde el momento en que empecé. Vamos al último punto, versículos 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces aquí Mateo está incluyendo como un resumen del ministerio de Jesús. Y después vamos a ver en el siguiente capítulo que hace una transición directa al envío de los discípulos a la misión. Y el versículo 35 resume 3 dimensiones inseparables del ministerio de Jesús. Enseñaba en las sinagogas, proclamaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. La enseñanza es formación doctrinal del pueblo. La proclamación es un anuncio del evangelio del reino. La manifestación de poder se daba con sanidades y liberaciones. Entonces, evangelizar no es lo mismo que enseñar. Obviamente la evangelización contiene principios doctrinales y es enseñanza, pero la evangelización en sí mismo está diseñada para ser sencilla, directa y clara. El que evangeliza es el primero, el que pesca. Y después esa persona pescada de ahí tiene que ir a una iglesia para ser formada, para que empiece a aprender la doctrina por medio de la enseñanza. ¿Ok? Pero entonces vemos que Jesús hacía las dos cosas. Él le enseñaba y proclamaba el evangelio del reino y además demostraba el poder de Dios. Además, su ministerio fue itinerante y estuvo deliberadamente centrado en comunidades donde el pueblo ya se congregaba para escuchar la escritura. Y su proclamación iba siempre acompañada de poder verdadero del Señor. Cuando él ve las multitudes, él percibe sobrenaturalmente cuál es la condición espiritual de ellos. Dice que son desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Lo que hace es, hay como un diagnóstico profético de un pueblo que no tiene un liderazgo espiritual fiel. Es como una crítica a lo que hacen los fariseos, ¿verdad? A los que están a cargo. Son como ovejas sin pastor. Y entonces Jesús muestra una compasión humana que nace, una comprensión profunda de la necesidad humana que tiene delante de él. La gente está agobiada, desamparada, como ovejas sin pastor. Entonces Jesús interpreta la necesidad del pueblo como una cosecha abundante ya preparada. O sea, lo que necesitamos es que gente vaya y coseche la que ya está puesto para cosecharse. Entonces no faltan problemas necesitadas, lo que falta es obreros que las quieran atender.
Y entonces la respuesta inmediata de Jesús no es vaya, sino ore. Porque no es algo que se resuelva con pocos. Hay que pedir los muchos que se requieren para lograrlo. Es mucha gente la que se requiere. Yo me acuerdo que hace un tiempo había tratado de entender cuántos indigentes hay en Costa Rica. Casi todos son hombres, como el 90%. Y no encontré una cifra confiable. El dato oscilaba entre 7,000 y 30,000. Pero así fueran 7,000, son un montón. O sea, se ocupa mucha gente. Mucha gente que los pueda ayudar. Mucha gente se necesita. Esa es la realidad que enfrentamos nosotros todo el tiempo. Y por eso Jesús dice, oren pidiendo que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y para terminar digo esta frase: la obra de Dios comienza cuando la compasión discierne la necesidad y la oración le pide al Señor que levante obreros para responder a ello. Entonces, Dios comienza a trabajar cuando discernimos la necesidad que existe. Y entonces le pedimos a Dios, Dios mío, envía gente que pueda ayudar porque se necesita ayuda. La palabra también dice que tenemos que orar por todos los hombres y por todas las autoridades. ¿Lo hacemos? Oramos al Señor algo tan sencillo, pero sistemáticamente: Dios mío, envía obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos que acostumbrarnos a hacer esas oraciones porque Dios las escucha. Cuando Dios dice por algo y usted ora eso, Él va a responder, porque es la voluntad de Él. Amén. ¿Hacemos una oración o hay algún comentario final? Ajá. Ahí viene mi papá. A veces pienso, ¿por qué si, digamos, yo me acuerdo de un cantante cristiano que estaba con cáncer y que hubo un montón de gente orando por él, pero pienso yo que con una gran fe, siempre murió? Julio Melgar. Ese. No lo conocí. No sé los designios de Dios. Pero a veces pienso en cosas sencillas como estas. Si ustedes conocen la historia de Ezequías en la Biblia, Ezequías es descrito como un rey piadoso, pero él iba a morir a los 39 años. Y Dios manda al profeta Isaías para decirle: arregla tu casa porque vas a morir. Y entonces Ezequías se aloca y se pone a orar contra la pared, a llorar: Dios mío, no me quites la vida. Y fue tal el clamor de Ezequías que Isaías ya iba encaminado y Dios le dice: no, devuélvete. Y se devolvió y le dijo: Dios te concede 15 años más de vida. ¿Qué pasó en esos 15 años? Nació Manasés. Manasés fue rey de Judá por 55 años y fue el rey más impío que tuvo el reino del sur. Inclusive pasó a sus hijos por el fuego. Si Ezequías hubiera muerto a los 39 años, no nace Manasés. Y no pasa eso. Yo no estoy haciendo ninguna equivalencia con el caso de Julio Melgar, ¿ok? Yo no lo conozco, ¿ok? Pero lo que puedo transmitir es que hay cosas que Dios sí conoce, que Él sabe, y tal vez era necesario que fuera en ese momento. Porque si todo el mundo oró con fe y con amor y no sucedió, Dios dijo no, y ya está. Gloria a Dios, porque Él sabe que eso era mejor. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, agradecidos por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra haya espacio en nosotros, que si he cometido algún error, Señor, tú lo corrijas con amor y misericordia, pero que podamos ser pregoneros de tu verdad, que despierte en nosotros un deseo vivo por servir, por ayudar, por amar, de tantas maneras en que tú, Jesús, nos enseñaste a hacerlo. Porque sería una tragedia genuina, Señor, que tomándonos el tiempo de estudiar Mateo de esta manera, no haya un cambio en nosotros. Y cuando refiero a un cambio, no refiero a los que escuchan, sino a mí mismo, todos nosotros, Señor. Que tu palabra haya cabida de modo tal que seamos transformados y nos acerquemos a ti con un corazón humilde que quiere servirte a tu manera. Y esto pedimos dando gracias en el nombre de Jesús.